Me niego a ir a las vacaciones familiares porque mi hermana insiste en que cuide a sus hijos. Tengo 23 años y llevo demasiado tiempo atrapado en el mismo papel cada vez que hay una salida familiar. Ser el niñero. Cuando vivía con mis padres, me era casi imposible decir que no. Siempre terminaba cuidando a mis 3 sobrinos como si fuera parte de mi obligación. Esa fue una de las principales razones por las que decidí mudarme. Necesitaba recuperar mi vida. El verano pasado hicimos un viaje a la costa. Mis padres cubrieron los gastos de mi habitación de hotel, pero había una trampa. Debía compartir el cuarto con mis 3 sobrinos, mientras que mi hermana y su esposo disfrutaban de una habitación solo para ellos. Me habían asegurado que tendría tiempo para mí, que podría disfrutar del viaje a mi manera, pero eso jamás pasó. Cada día fue una repetición de cuidar niños. Cuando me quejé, la respuesta fue siempre la misma: estás aquí gratis, no te quejes. Y claro, fuera de una sola visita a una galería de arte, algo que adoro hacer cuando voy a la costa, todo el itinerario giró en torno a los niños. Para ellos mis intereses no contaban. Este año, mis padres organizaron otro viaje familiar a la playa para junio. Supusieron que, como siempre, me uniría sin chistar. Pero esta vez decidí cambiar las reglas. Dije que viajaría por mi cuenta y pagaría mi propia habitación. Quería, por fin, tener mi propio espacio, mi libertad. Cuando les dije que el dinero no era un problema, porque tengo un buen trabajo y un auto confiable, comenzaron las presiones. Primero fueron los intentos amables, luego vinieron los pero. Les expliqué con calma que ya no iba a sacrificar mis vacaciones otra vez. No era justo. Quería disfrutar mi tiempo como adulto, sin sentirme atrapado en una dinámica que ya no me correspondía. Mis padres, por supuesto, le contaron todo a mi hermana, y ella no tardó en llamarme, furiosa. Me gritó que iba a arruinar sus vacaciones si no la ayudaba, que ella sola no podría manejar a los 3 niños. Le respondí, sin contenerme, que el año pasado yo fui el único que terminó atrapado en un infierno mientras todos los demás se divertían, que yo también merezco vacaciones, que también soy familia. Desde entonces mi hermana no me habla. Mis padres siguen presionando para que mantenga la paz y me una al plan original, pero sigo firme. Aunque, siendo sincero, la presión empieza a pesar. ¿Estoy siendo egoísta por negarme? ¿De verdad soy el malo solo por querer disfrutar mi vida un poco? Decidí compartir mi historia en redes sociales. Apenas una hora después de compartir mi historia, todo explotó. Mi hermana, que pasa buena parte de sus mañanas en Reddit, encontró mi publicación. No solo se enfureció conmigo, sino que también se indignó al ver que nadie en los comentarios estaba de su lado. Soltó toda su frustración en un mensaje diciéndome que ser madre de trillizos era agotador y que como yo era joven, soltero y sin tantas responsabilidades, lo mínimo que podía hacer era ayudar. Pero esta vez no me dejé manipular. Me mantuve firme en mi decisión. Eso solo hizo que la situación escalara aún más. Ahora estaba llamando a mis padres, armando un escándalo y buscando que ellos también me presionaran. Y yo, mientras tanto, sabía que en cualquier momento sonaría mi teléfono. Cuando finalmente salí del trabajo y pude sentarme a procesarlo todo, ya era claro que las cosas habían ido demasiado lejos. Mis padres leyeron la publicación, vieron los miles de comentarios que llegaron en cuestión de horas y quedaron horrorizados. Sí, también estaban molestos conmigo por haber expuesto todo en internet, pero les dejé claro que si hubieran escuchado mis reclamos desde el principio, nunca habría tenido que llegar a esto. Estoy cansado de ser siempre quien tiene que sacrificarse para mantener la paz. Lo que siguió fue un efecto dominó. Mis padres, al ver la cantidad de apoyo que recibí de desconocidos, empezaron a cuestionarse sus propias acciones. Terminaron enfrentándose con mi hermana y, para sorpresa de todos, decidieron cancelar las vacaciones familiares. Ni siquiera habían reservado el hotel, pero ahora todo estaba fuera de discusión. Mi hermana, por supuesto, me culpó por arruinarlo todo. Mis sobrinos lloraron al enterarse de que no irían a la playa, y mi hermana, entre lágrimas y reproches, me llamó insinuando que yo no tenía vida, que por eso debería ayudarla sin quejarme. Lo que ella no sabía era que había grabado esa llamada.
La tarde terminó con mis padres discutiendo con ella, escuchando por primera vez las cosas desde mi perspectiva. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Después de todo ese caos, vinieron pequeños cambios, pero necesarios. Mis padres, aunque inicialmente estaban furiosos porque expuse el tema, terminaron disculpándose. Admitieron que durante años me habían puesto en una posición injusta, cargándome responsabilidades que nunca debieron ser mías. Me prometieron que no volverían a pedirme que cuidara de mis sobrinos. Esa promesa, aunque tardía, fue un alivio enorme. Mi hermana, en cambio, seguía negándose a ver su parte en todo esto. Aún trataba de pintarse como víctima, aunque ya era evidente para todos que no era así. Mi cuñado, tratando de mantenerse al margen, apenas intervenía, pero yo podía notar que todo este drama comenzaba a afectar su matrimonio. Recordar todo lo que me llevó hasta aquí fue inevitable. Durante mis años universitarios, viví en casa de mis padres para ahorrar y no endeudarme. Trabajaba a medio tiempo y me concentraba en mis estudios, mientras trataba de soportar la presión de ser siempre el niñero gratuito de la familia. Cuando me gradué, conseguí un buen empleo gracias a una pasantía y finalmente me mudé. Fue una sorpresa para todos. No les avisé, simplemente me fui y, aunque me dolió hacerlo de esa manera, sabía que si lo consultaba, me harían sentir culpable y encontraría 1000 razones para quedarme. A quien más le dolió mi partida fue a mi hermana. Perdió su niñero de confianza. Aún así, siguió intentando que regresara para cuidar a los niños, ofreciéndome sobornos ridículos como "te pedimos pizza". Me dejé convencer algunas veces, pero con cada visita el resentimiento crecía dentro de mí. Cuando anunciaron nuevas vacaciones a la costa, entendí que esta vez debía poner límites claros. No más trampas, no más sacrificios disfrazados de oportunidades familiares. Decidí manejar por mi cuenta, pagar mi propio hotel y tomar el control de mi tiempo. Y eso, para mi hermana, fue imperdonable. Cuando entendieron que no podían arrastrarme de nuevo a su juego, la presión aumentó. Mis padres intentaron convencerme de 1000 formas. Mi hermana, por su parte, cambió de estrategia. De los gritos pasó a las manipulaciones emocionales. Usó palabras duras, intentó hacerme dudar de mí mismo, quiso hacerme sentir que era un egoísta por querer algo tan simple como tener mi propio espacio. No caí, me mantuve firme, aunque por dentro doliera enfrentarme así a mi propia familia. Fue en ese momento, cuando la situación ya era insoportable, que decidí hacer la publicación en las redes con el título "¿Soy yo el idiota?". Pensaba que necesitaba una perspectiva externa. Tal vez alguien me haría ver si de verdad estaba siendo injusto. No me esperaba el aluvión de apoyo que recibí en tan poco tiempo. Y tampoco esperaba que mi hermana encontrara la publicación tan rápido. Al principio, cuando mis padres vieron el post, trataron de minimizar todo, diciendo que yo exageraba. Pero no pudieron sostener esa mentira mucho tiempo. Cada vez que les mostraba un detalle, cada vez que les preguntaba si era falso, se quedaban sin palabras. Cuando les pedí que vieran los comentarios, cientos, miles en cuestión de horas, su horror fue evidente. Era imposible seguir ignorando el daño que habían permitido. Y entonces, algo que nunca imaginé, sucedió. Comenzaron a defenderme. Esa misma noche, cancelaron oficialmente las vacaciones familiares. Se negaron a seguir permitiendo que mi hermana dictara las reglas. Y aunque todavía había mucho resentimiento flotando en el aire, por primera vez en años sentí que, al menos, mi voz había sido escuchada. Mientras tanto, mi hermana seguía enviándome mensajes furiosos. No podía creer que ya no contaba con el apoyo de nuestros padres. La verdad estaba frente a todos y, ahora sí, no había forma de esconderla. El siguiente golpe vino cuando grabé aquella llamada telefónica, donde mi hermana, sin filtros, dejó claro lo que realmente pensaba de mí. Cuando le mostré esa grabación a mis padres, fue como si cayera el último velo que les quedaba. Ya no podían seguir justificando su comportamiento. No podían negar lo que escucharon de su propia hija, que para ella yo no era más que un recurso, una herramienta para facilitarle la vida. Lo que siguió fue una discusión familiar intensa. Mi hermana, fiel a su estilo, trató de volcar todo el drama sobre mí,
Me acusó de arruinar sus vacaciones, de destruir la paz familiar, de humillarla ante desconocidos en internet. Pero pues ¿acaso ella no había hecho lo mismo conmigo durante años? La verdadera revelación llegó cuando, en medio de sus intentos de excusarse, salió a la luz algo que me dejó helado. Mi hermana nunca había tenido intención de recompensarme por cuidar a sus hijos. No solo no me pagaba, sino que, además, cuando me daba dinero para comprar pizza para los niños, se quedaba con el cambio. Meses enteros en los que yo pensaba que al menos me reconocían el esfuerzo con un pequeño gesto, y en realidad me estaban usando. Su esposo, que hasta ese momento había tratado de mantenerse neutral, explotó. Se enojó tanto que le exigió a mi hermana que me pagara todo lo que me debía, de su propio bolsillo. Y verla sacar el dinero, visiblemente dolida, fue un pequeño acto de justicia. Mi cuñado, más tarde, se disculpó conmigo, admitió que había estado ciego durante demasiado tiempo y prometió que, de ahora en adelante, contratarían a una niñera profesional. Era lo mínimo que podían hacer. Aunque todo esto dejó heridas, al menos estaba claro, jamás volverían a tratarme como su niñero personal. Pasaron unos días y acordamos una reunión familiar para aclarar todo. Nos sentamos todos en la casa de mis padres. Esta vez no hubo máscaras, cada uno puso todo sobre la mesa. Hubo disculpas, algunas sinceras, otras obligadas, y un acuerdo tácito de que las cosas no volverían a ser como antes. Mis padres, tal vez intentando suavizar las cosas, propusieron retomar los planes de las vacaciones familiares. Acepté, pero dejé en claro mis condiciones. Manejaría mi propio auto, pagaría mi propia habitación y si alguien intentaba usarme como niñero de nuevo, me iría sin mirar atrás. La advertencia no era una amenaza vacía. Esta vez hablaba en serio. Mi hermana juró que no volvería a pasar, que respetaría mis límites. Quise creerle, aunque en el fondo sabía que tendría que estar atento. Cuando llegó el momento de planear los detalles, incluso elegí un hotel diferente, uno donde mi habitación estuviera en otro piso, lejos de donde se hospedaban mis padres, mi hermana y su familia. Necesitaba asegurarme de que esta vez tendría el control de mi espacio y mi tiempo. La semana previa al viaje, mi hermana volvió a llamar, pero no era para coordinar nada, sino para exigir que borrara mis publicaciones de Reddit. Según ella, era insoportable ver tantos comentarios duros hacia su persona. No cedí. Le dije que mis publicaciones eran mi escudo, mi forma de asegurarme de que respetaran mis límites, que no iba a borrar ni una sola palabra. Ella chilló literalmente al escucharme decir que incluso otros sitios web y videos habían compartido mi historia, y luego me colgó. Minutos después, mis padres me llamaron suplicando lo mismo, que borrara todo. Pero ya había tomado una decisión firme. Si me hubieran defendido cuando debieron hacerlo, jamás habría tenido que exponer la situación en primer lugar. Mi respuesta fue clara. Las publicaciones se quedan. Les dije que esta era la consecuencia de años de favoritismo y de hacerme sentir como si mis necesidades no importaran. No iba a borrar mi historia solo para proteger la imagen de mi hermana. Mi madre terminó llorando. Mi padre, en silencio, yo, firme. Dejé en claro que no era mi culpa si ahora se sentían avergonzados. La vergüenza debía ser hacia sus acciones, no hacia quien finalmente se atrevió a hablar. Después, mi hermana me llamó de nuevo, esta vez no para pedir, para gritar. Decía que nuestros padres le habían dicho que ya no iban a intervenir más, que se las arreglara sola y que además debía aprender a tratarme con respeto. Me imagino perfectamente su rabia contenida al escuchar eso. No pude evitar ser sarcástico. ¿Ser amable conmigo? Tal vez deberías buscar en internet cómo hacerlo. Colgó furiosa y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño triunfo personal. Luego mi cuñado me llamó para preguntarme su versión de todo el drama. Traté de ser honesto sin echar más leña al fuego. Entendía que él también estaba atrapado en medio de todo esto. Sabía que esta situación no era fácil para nadie, pero también sabía que ya no pensaba retroceder. Había aguantado demasiado. Era mi vida la que estaba en juego, mi bienestar emocional. Las vacaciones seguían en pie. Yo ya había reservado mi habitación lejos del caos y tenía claro que, esta vez,
Viviría la experiencia a mi manera. Nadie volvería a decidir por mí. Cuando finalmente llegó el día del viaje, todo ocurrió como lo había planeado. Salí temprano, incluso antes de que mi familia terminara de alistarse. Sabía que si me quedaba esperando, intentarían retrasarme o cambiar los planes a último momento. No, esta vez yo iba a tener el control. Mandé un mensaje grupal avisando que ya estaba en camino y emprendí las 3 horas de ruta hacia la costa. Mientras ellos organizaban un desayuno improvisado, del cual por supuesto no me habían informado, yo ya estaba acercándome al hotel. Llegué mucho antes del horario de check-in, pero aproveché para hacer algo importante: recordarle al personal del hotel que nadie podía obtener información sobre mi habitación. Ningún familiar, ningún conocido, solo la policía si era estrictamente necesario. Vi en la mirada de los recepcionistas que entendieron que era serio. Cuando por fin pude registrarme, confirmé que mis padres y mi hermana ya estaban ahí y que efectivamente habían intentado averiguar dónde me alojaba. El personal se había mantenido firme y no les dio ningún dato. Eso me dio un poco de tranquilidad. Mi habitación estaba en otro piso, en una esquina tranquila, lejos del bullicio. Más tarde nos encontramos para un paseo familiar. Todo parecía ir en orden, hasta que mi hermana, en un momento oportuno, intentó de nuevo: ¿podrías cuidar a los niños un ratito? La miré directamente y le dije un rotundo no. Sabía exactamente lo que planeaba: desaparecer por horas mientras yo me hacía cargo de todo. Su esposo intervino enseguida, pidiéndole que no volviera a intentar cargarme esa responsabilidad. Ella, fiel a su estilo, rompió en llanto, diciendo que necesitaba un descanso, que era demasiado. Mi madre me miró como pidiéndome que cediera, pero yo ya tenía preparada mi respuesta. Le advertí que si siquiera insinuaba que debía ayudar, me iría de las vacaciones en ese instante, sin drama, sin más explicaciones. Mi madre solo repitió entre sollozos: tienes razón, tienes razón. Era la primera vez que la veía reconocerlo en voz alta. Después de ese enfrentamiento, las cosas se calmaron notablemente. Mi hermana y mi madre parecieron entender que no estaba dispuesto a negociar. El resto del día transcurrió sin mayores incidentes, y yo pude disfrutar por fin de algo que había anhelado durante mucho tiempo: paz. Por la noche, al regresar al hotel, toda mi familia se amontonó en el mismo ascensor. Yo, sin prisa, decidí esperar el siguiente. No era por capricho, era para marcar una distancia simbólica. Mi hermana me lanzó una mirada cargada de reproche, pero no me importó. Me senté en el lobby, revisé mi teléfono, vi algunos videos y subí en el siguiente ascensor completamente tranquilo. Ya en mi habitación colgué el cartel de no molestar en la puerta y desconecté por completo del drama. El día siguiente siguió la misma dinámica. Salimos a desayunar, pero yo fui el último en salir de mi habitación y también el último en entrar al restaurante. Manejaba mis tiempos, mis decisiones. Por fin, después del desayuno, dejé en claro que ese día lo dedicaría a mis propias actividades. Les dije que los acompañaría en algunas visitas familiares, pero que el resto del tiempo sería mío. Mis padres lo aceptaron, aunque con cierta resignación. Mi hermana solo asintió, claramente masticando su frustración. Pasé el día recorriendo galerías de arte, caminando por la costa, comiendo donde se me antojaba. Era libre, sentía una ligereza que no recordaba haber sentido en mucho, mucho tiempo. La noche siguiente, sin embargo, mi hermana no pudo evitar intentar un último movimiento. Cuando regresaba a mi habitación después de un largo día disfrutando por mi cuenta, la vi. Mi hermana estaba en el pasillo, rondando cerca de las habitaciones, claramente buscándome. Apenas me vio salir del elevador, caminó directo hacia mí, bloqueándome el paso. Con un tono cargado de reproche, me soltó: arruinaste nuestras vacaciones, esto ya no es divertido para mí, es como estar atrapada en casa, lidiando sola con los niños. La miré, respiré hondo y respondí sin alterarme: no estoy aquí para cargar con tus responsabilidades, yo también merezco disfrutar de mis vacaciones. Ella intentó seguir reclamándome, pero no le di oportunidad. Me giré y caminé hacia el ascensor. Ella me gritó desde el pasillo: estoy hablando contigo. Swing, como si eso fuera a detenerme. Cuando llegué al restaurante donde nos reuniríamos para cenar, decidí no callarme.
conté frente a mis padres y mi cuñado cómo mi hermana me había estado buscando para intentar otra vez involucrarme en el cuidado de sus hijos. Mi padre se quedó callado, pero mi madre la regañó ahí mismo. Mi cuñado también intervino, diciendo que ya estaba harto de sus intentos de manipulación. Durante la cena, mi hermana evitó mirarme. Toda su energía se había evaporado. Esa noche, cuando volvimos al hotel, insistí en que nadie debía tocar a mi puerta, salvo que fuera una verdadera emergencia. Colgué de nuevo el letrero de no molestar y cerré la puerta sabiendo que finalmente mis límites eran respetados. El último día de las vacaciones fue, finalmente, como debería haber sido desde el principio. Tranquilo, respetuoso, sin presiones. Me levanté temprano, disfruté de un desayuno sin prisas y pasé un rato jugando con mis sobrinos en la playa. No porque me obligaran, no porque lo esperaran de mí, sino porque realmente quise hacerlo. Quería tener un momento agradable con ellos, sin cargas ni resentimientos. No soy insensible, amo a mis sobrinos, pero necesitaba que se entendiera que ser su tío no significaba ser su cuidador a tiempo completo. Incluso les compré un pequeño recuerdo a cada uno, bolsitas de cristales y piedras pulidas, algo que sé que les encanta coleccionar. Ver sus caras felices me recordó que los verdaderos lazos familiares nacen del cariño genuino, no de la obligación. Hubo pequeños roces entre mi hermana y su esposo esos días, pero decidí no involucrarme. No era mi problema. Yo ya tenía bastante con proteger mis propios límites. Cuando llegó el momento de regresar a casa, sentí un alivio enorme, no solo por el fin del viaje, sino porque había demostrado que podía mantenerme firme sin ceder al chantaje emocional. Había recuperado mi lugar como un adulto con derecho a decidir sobre su vida. Mis padres, aunque todavía lidiaban con sentimientos encontrados, parecían finalmente entender, y aunque mi hermana aún arrastraba su amargura, sabía que, al menos conmigo, no iba a conseguir volver a la dinámica de antes. Mi tiempo, mi energía, mi vida, todo eso me pertenece y no pienso volver a regalarlo. Pensé que ahí acabaría todo. Pero estaba equivocado. Mi madre y mi hermana, incapaces de dejar pasar las cosas, vieron la última actualización que publiqué sobre las vacaciones, y como era de esperarse, explotaron. Mi hermana me llamó llorando, acusándome de haberla dejado como una mala madre ante el mundo. Solo pude responderle, con calma, si la verdad te duele, es porque sabes que es real. Intentó discutir, intentando encontrar alguna mentira en mis palabras, pero no pudo. Cada detalle que publiqué había sido tal cual sucedió. No había forma de negarlo. Cuando no logró hacerme ceder, llamó a mi madre. Y poco después, mi madre llegó a mi puerta, exigiéndome entre lágrimas que eliminara todo. La recibí en la entrada. Le expliqué sin levantar la voz que esta era la consecuencia de años de injusticia, que no pensaba borrar ni una sola palabra, que mis publicaciones eran mi manera de protegerme, de no permitir que volvieran a minimizarme nunca más. Mi madre, impotente, terminó marchándose llorando, y por dentro, aunque me dolía verla así, supe que esta vez no podía ceder. Después tuve una conversación telefónica con ambos, mis padres, donde dejé muy claro que jamás volvería a aceptar esa dinámica familiar disfuncional, que no existía ya un camino de regreso al pasado. Mis padres, resignados, comenzaron a presionar a mi hermana para que buscara ayuda profesional. Ya no era solo un asunto de convivencia familiar, era claro que ella necesitaba trabajar en su forma de ver el mundo, en su manera de tratar a los demás. Finalmente, mi hermana no tuvo otra opción que aceptar la realidad. Accedió a empezar terapia, impulsada no solo por la presión de mis padres, sino también por un ultimátum de su propio esposo. Él le dejó claro que si no hacía cambios reales, su matrimonio podría llegar a su fin. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. Mis padres y yo acordamos tomar distancia durante un tiempo, al menos hasta el Día de Acción de Gracias, para que todos tuviéramos espacio para respirar y sanar. Ya no había rencores explosivos, pero tampoco estaba dispuesto a volver a ser el hijo dócil que se sacrificaba por el bienestar de todos menos por el suyo propio. Una noche, después de todo este torbellino, mi cuñado me invitó a tomar unas cervezas. Hablamos de todo lo sucedido,
admitió que durante mucho tiempo estuvo molesto conmigo por las publicaciones, pero que ahora entendía que era la única forma en que logré abrirles los ojos. Me confesó algo que me sorprendió. Aunque mi hermana era una esposa amorosa, siempre había tenido dificultades para aceptar que ya no era hija única. Cargar conmigo había sido una herida silenciosa que nunca terminó de sanar. Escuchar eso no justificaba su comportamiento, pero sí me ayudó a entender mejor las raíces de tanto resentimiento. Acordamos algo fundamental: dejar todo este drama en el pasado y construir una relación nueva, más honesta, basada en respeto mutuo. Y como si la vida quisiera recompensarme por todo lo vivido, de todo este lío salió algo increíble. Resulta que, entre tanta exposición en Reddit, una chica que conocía y que siempre me había parecido especial, reconoció mi historia. Había sospechado que era yo, pero decidió esperar a que yo diera el primer paso. Cuando finalmente lo hice, no solo me confirmó que había leído todo, sino que me confesó que había admirado la manera en la que defendí mis límites. Aun cuando fue difícil, dijo que no era común ver a alguien mantenerse firme sin caer en el drama ni en la violencia. Esa noche tuvimos nuestra primera cita, y mientras caminábamos por las calles iluminadas, riéndonos y compartiendo historias, entendí algo. Todo el dolor, toda la tensión, todo el caos que viví valió la pena si me trajo hasta este momento. Así que de verdad, a todos los que me apoyaron en aquel foro, a cada persona que dejó un comentario, un consejo o una palabra de aliento, gracias. No solo ayudaron a abrirme los ojos, sino que también me empujaron a recuperar el control de mi vida, a defenderme, a creer que merezco respeto y amor. Hoy puedo decir con seguridad que ya no soy ese chico que aceptaba cargas que no eran suyas. Soy un hombre que aprendió, a través del dolor, a ponerse en primer lugar. Y si algo puedo dejar como mensaje final es este: no tienes que sacrificarte para ser considerado parte de una familia. No tienes que cargar con culpas que no te pertenecen. Mereces tener tu propia vida. Mereces ser feliz, libre de manipulaciones y expectativas injustas. Y sí, mereces alguien que te acompañe en esa vida que tanto luchaste por construir.